Hey, hey, ¿qué pasa, Canario? Hoy les vengo a traer otro videíto, pero esta vez de un nuevo título que es el Far Cry 6. Es un título que llevaba bastante tiempo queriéndomelo pillar. Siempre he jugado bastante a los Far Cry, sobre todo desde el 3. Sí, desde el Far Cry 3 he jugado a todos los Far Cry. Es verdad que no los he jugado desde su fecha de salida, pero los he podido jugar un poquito más tarde. Así que no se me dan del todo mal y reconozco que algunas de las mecánicas me encantan de los Far Cry. Y nada, antes de comenzar, los vídeos los voy a sacar de los directos que hago en Twitch y poco más. Espero que no se sorprendan, no sé cómo arreglarlo de todas maneras. Lo he activado todo como para que esté en español, pero no sé por qué. La mayoría del audio está en portugués barra francés, no sé qué es lo que está pasando. Incluso lo he revisado dos o tres veces, estoy por cambiarlo incluso a inglés. Se me hace un poco incómodo y me arruina un poquito la experiencia de juego, pero bueno, yo creo que al final es acostumbrarse. Espero que para el siguiente vídeo lo tenga arreglado. Este directo será cortito, así que nada, voy a cortar por aquí y nos vemos en el gameplay. Let's go. Timing 0.00.12.1 Mi-Vert d'Adroyarano. Timing 1.40 Tiempo 2.59 Politico Norobarronesto entre Adroyarnado con la Vision. Timing 4.80 Camino al Pareso 0.1 El viviro credo por nuestro brillante científico, el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Crece dentro de nuestro preciado tabaco, modificado con el fertilizante MAP. El viviro es la clave para reconstruir el pareso. Pero el pareso tiene un costo. Timing 2.50, 3.50, esto no lo entendrá ni la no eligio para, timing 5.50, 0 para 0 correcto. Así pu, con renovada dedicación, os presento el plan para el pareso. Verdadroyarano de toda la isla será elegido para producir viviro suficiente para curar al mundo y salvar al pez. Esto será no con suerte será elegido en un sorteo al azar. Hasta mi propio hijo, Diego, podría salir elegido la nana Y, Dani, como el verdadroyarano, apaga esa mierda. una sonrisa en el rostro. Precisamente eso es lo que quiere Castillo. Point d'exclamation inversé déjà y a la politica, d'interrogation inversé cree que el sorteo solo se iba a verdadroyarano. Se iban a los paria. A pobre. A dorper, point d'exclamation inversé a ressuscitado a la esclavitud en Yara. Espera se pu d'esclavation et que nous abandonnaste. Te fuiste a la selva con les autres point d'interrogation inversé y ahora vuelve a reclutarnos para la cruzada demencial de Clara Garcia. Point d'exclamation inversé Vanga, hasta luego, lo iba claro. Dani, point d'exclamation inversé Dialgo, Jodi. Ah, They got my name wrong. Dani, podría ayudar a libertad. Point d'exclamation inversé militar si no fuera tan gentil. Just come with us, Lita. Jodi, nunca escucha, Dani. Adre, hora de irse. tío, El bot se me está espera. dando. Copain en Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackouts. Es demasiado para un apagón. Point d'interrogation inversé iba una puta pistola. Oye! What's going on? Cercel, el fin del mundo. Un tanque. Joder. Point d'exclamation inversé hostia puta. We go. All of us. Point d'exclamation inversé Alejo, no. Adre, Alejo, Aksha. Point d'exclamation inversé que ce jeu d'Acastillo.
Dani, point d'exclamation inversé de Benoît. Point d'exclamation inversé à Aura. The boat. You're coming. Promise me, Lita. Adorper, Zi. Vamo, Dani. Madre mía, casi me da. Pero... Interfaz idioma. Val, Dani. ¿Qué cojones, tío? Súper raro. Bueno, pues bienvenidos a Far Cry 6, aunque este vídeo es un poco distinto. Es un pequeño tutorial barra solucionador de problemas. Y es que el juego Far Cry 6, que se lanzó hace poco para la plataforma de Ubisoft Play, tiene un pequeño error. Y es que de forma predeterminada no tenemos el audio en español, lo tenemos únicamente en inglés. Entonces, Eso mucha no es gente ni nos ha inglés. pasado que entra aquí, sonido, interfaz de idioma, y aquí únicamente le aparece la ventana English, no aparece la de español. Así es como se ha grabado. Desconozco si... Vamos aquí, exactamente, Far Cry 6. En la ventana de propiedades, aquí, le damos y aquí nos sale el idioma en el que está el juego, ¿vale? Aquí arriba. Estas cosas, tío, no tienen sentido. When we get to Miami, Nous despedimos. Point d'exclamation inversé égale de Maziagota. Ah. Lo que no interesa de nada. Es que, bro, me toca todo el huevo esa cosa. stay close, Lita. We have to get to the boat. Val, Dani. When we get to Miami, Nous despedirons de Alejo. Te lo prometo.
Lion Bagger souligné M souligné 03 à droite. Coño, ¿qué tal? Mierda. Dani Rojas. Diablo Achetichu. Aquino Enad. Lion Bagger souligné M souligné 03 de Briaber Akudido à la Yamada, Rojas. Next asshole who opens the door is Daniel Rojas. Come on. FND, get out here! We're looking for Daniel Rojas! This way. Val. Nombre quitté. Nombre quitté. O, point d'interrogation inversé quelque jaune. Point d'exclamation inversé F, que tango familial. Lion Bagger souligné M souligné 02, Joder. Come on, we gotta move. Tenez-moi que Cruz à Reza Plaza. They're going to see us. Qu'elle va. Confiez en mi. Presidente Castillo has declared martial law. Draftees, come out and stand before your home. Any resistance will be met with There's a lot of soldiers, Lita. Puis vamos por la alcantarilla. Reparat, Dani, point d'exclamation inversé ya. Point d'exclamation inversé dans la alcantarilla. Where the fuck are you taking me? Esto es el centro de la This is so fucking... inverse nacional. Yeah, from when we were kids. Lion Bagger souligné F souligné 02. Shit! Point d'exclamation inversé blanc et deux séparés. ¿Qué coño? Shit, dead end. I have money! Please! Big fucking Yaran! Point d'exclamation inversé près d'or. Point d'exclamation inversé à la Pétrano. Point d'exclamation inversé Stay with me, Lita. Exclamation inversé d'or. Ailleurs, Pétrano. Shit. Lita, zipline. Just like fucking Luca. no draftees remain in your home. Oh, shit! Dani, point d'interrogation inversé está bien. Yeah! Note de Danga. Devant en el otro lado. Sorry. I No wasn't te here. remove problema. Shit, Lita. Where are you? La Torre de León. Castillo's fucking castle. Point d'exclamation inversé d'Anoma. Point d'exclamation inversé para que esto suceda. Look!
are the police. They're just letting the military kill us. La noche del amor. The boat's over there. Run! Keep moving, Lita. We're almost there. Nos fidèles de fin nos escorts. Lo del idioma me parece brutal. Que no se puede Point cambiar. d'exclamation inversé por favor. Point d'exclamation inversé à Esbot. Point d'interrogation inversé yo. Que qu'on nous voit à ser contre le jeu de baseball. Marco, always making new friends. Danny, Ligatard. Point d'interrogation inversé y Alejo. For his family. Y una mierda. Alejo et Eufano. Leo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Timing 0.00 4.10 1 Vamos. Good man. Point d'exclamation inversé Gracia. Inversé déjà les connu. Point d'exclamation inversé jeu d'air. Gracia. Don't worry about it, chamaco. Thomas. El único que tango. Esto no está bien, Danny. De Briamo Luchard, no huir con los Digamos Alejo luchar. gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. Point d'interrogation. À droite, por favor, à droite, no. Adre, honte de ses présidentes, ami padre le en contaba pescar. No montabamo en embarco comme ouest. Pescabamo y luego soltabamo los pes. Me decia, no siempre por come, mijo. Point d'exclamation inversé et por el desafio. Excepto, cuando atrapó un pez espada, grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como, para de jarloir. Point d'exclamation inversé tirano enfermo. Point d'exclamation inversé envenenado a Yara. Point d'exclamation inversé a envenenado a Tuijo. Atrapado a un peu muy grande. No e asi. Point d'interrogation inversé Diego. Point d'exclamation inversé Diego. No putser. Yate tango, mijo. E hora de ivarta casa. Adrp, no quiero seguir con esto. No tenemos elección. Adrp, timing 0.00 0.10 déjà lo timing 0.00 2.15 1 Podrían ser nostra timing 3.00 point d'exclamation inversé ayudarían a reconstruire el Brutal, parezo. tío, las cosas que me pasan a mí. Pero si cria que vivirán, no debería haber subido a este puto bot. Timing 0.00 1.75 1 point d'exclamation inversé Trossanotienne. Timing 3.00 4.07 1 timing 0.00 0.03 1 a estos pus. Timing 1.42 3.88 1 los atraparemo. Timing 5.60 6.60 1 y los soltaremo. Timing 7.65 0.00 1 point d'interrogation inversé pied, Kuno acaba de pasar. ¡Vamos, vamos! Point d'exclamation inversé Dami.
Lita. No siento la pierna, Fuck. This is all my fault. mi móvil. Forget it, Lita. Point d'exclamation inversé mi móvil. Esta es la playa, Dani. Es el puto destino. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it, Lita. Just wait. I'll find help. Point d'exclamation inversé no. Sob, dal, timing 0.62, 2.45, 0, esto. Timing 2.45, 3.10, 1, Clara, timing 3.10, 4.20, 0, te Eudara. Tien suert. Lo siento, Lita. Me está tocando los huevos el puñetero. So many dead. Gone. I should look for supplies and get the fuck out of here. Shit. Pistols. A ver, tío. Buah, que me toca los huevos. Ahora sí, algo que ya sé. Bien, muy buenas a todos, familia. Os traigo un pedazo de tutorial para poner Far Cry en español, ni más ni menos, para que no tengas que ir leyendo todos los putos subtítulos. Así que quédate que te lo voy a enseñar. Es un momentito. Cuando estamos en el menú principal, vamos a opciones, abrimos sonido y vamos aquí en R1 interfaz e idioma. Idioma de sonido, le damos dentro ¿Y no y nos tengo deja eso? descargar unas cuantas. Empty. Yo le tengo eso, si no ya me hubiera salido. Vaya cagada, tío. Me arruina la experiencia de Need juego to find total. that gun. Adiós. How the fuck is he still working? The markings must be the code Lita was talking about.
Who's shooting? Better stay quiet. I swear, the Yaran, but it smells. It stinks like animals. I can smell it on your clothes. Coño, Your a patrol. It's the stink of the pressure. All rotten on the inside. How did I know you were scavenging for Libertad? I smelled it on you. That's why you died. Now, I'm going to call this in. You're going to be slowly eaten, bit by bit, by the birds and the crabs. You're just meat to them. I'm not the only one looking for Clara. What's this? Could be useful. Get to Libertad, steal a boat, sell the fuck out of Yara. Easy. And now I'm talking to myself. Perfecto. Bad time to be a guerrilla. Been a while since I used one of these. Clara doesn't want visitors.